Capítulo 01. El rey caído y la espada reforjada. 30 de mayo de 537 después de Cristo. Britania. Shirou, te amo. Después de decir esas palabras, la afligida Arturia se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el aroma de la mañana fue reemplazado por el olor familiar y acre del campo de batalla fresco, se encontró de nuevo en la maldita colina de Camlan. La muchacha herida miró lentamente hacia el cuerpo más cercano sin ira ni lucha en su alma. El cansado rey se limitó a reconocer a su enemigo caído. Había visto demasiadas muertes hoy, particularmente la muerte de un niño que era muy querido para ella. Sin nadie al alcance del oído entre los vivos, optó por conceder a su rebelde caballero una singular misericordia. Si de alguna manera todavía puedes escucharme, no lo he hecho por malicia, sino por deber. Tus acciones no fueron más que la culminación de mis propios fracasos. Casi podía convencerse a sí misma de que había visto la figura temblar, pero la deprimida soberana notó que su visión manchada de lágrimas se estaba volviendo más borrosa. Por lo tanto, te perdono, Mordred. El dolor que sentía por sus heridas se hizo notar a medida que los límites de su carne se reafirmaban, haciéndola caer de rodillas y desplomarse. Sin el deseo de seguir adelante con el grial, la joven se desmayó en lugar de continuar con su contrato con el mundo. La joven ni siquiera sintió que la levantaban y la movían a caballo para que descansara bajo la sombra de un árbol lejos del campo de batalla. Al despertar de nuevo, reflexionó vagamente confundida. Su Alteza, por favor, quédese aquí. Traeré nuestras tropas. Por favor, aguanta hasta entonces. Declaró un leal y preocupado caballero vestido de blanco, sin esperar una respuesta de su amo hasta entonces dormido. Bedivere. Una voz suave respondió desde el rey de caballeros, inusual y débil. ¿Has recuperado la conciencia? El caballero se sorprendió de la vigilia de su rey, pero doblemente al oír aquella voz. Esa voz cansada. Débilmente, Artoria le habló a Bedivere con un pequeño ceño fruncido. Sí. Soñé durante un tiempo, más bien una pesadilla. No sueño a menudo. Que te roben la oportunidad, de tal manera, la mente de Arturia estaba atormentada por el dolor del último ciclo. A pesar de que había derrotado a Gilgamesh, Shirou había sido exhausta y herida de muerte por Kire y Kotomine mientras carecía del cuidado de Avalon. Cuando comenzó a flaquear, Shirou usó un sello de comando para fortalecerla y obligarla a destruir el Grial. Shirou y Kotomine perecieron a la luz de Excalibur. Shirou había sido sacrificada por su espada, sus propios brazos la traicionaron al balancear la espada del verdugo sin que nadie se lo pidiera. Sus propias manos estaban manchadas con la sangre de su amado. Entonces, por favor, descansa y trata de soñar de nuevo mientras recibo ayuda. Si cierras los ojos, tendrás la oportunidad de soñar mejor. Bedivere no sabía si el rey Arturo viviría o perecería, pero esta última oportunidad de un placer fugaz era algo que el hombre no quería negar. La expresión de tristeza en el rostro de Arturia era mayor de lo que jamás había conocido y era casi más de lo que Bedivere podía soportar. ¿Otro sueño? Preguntó Artoria somnolienta. Lo haré, ¿tienes una segunda oportunidad para soñar? El rostro de Bedivere se apretó de dolor por un momento antes de esbozar una sonrisa amable en su rostro para su rey. Sí. Si lo deseas fuertemente, serás capaz de forjar un nuevo sueño para desterrar el viejo. Yo también he tenido esa experiencia. Bedivere sabía que era poco probable. Esperaba poder ser perdonado porque esta mentira, esta ofensa contra su amo, fue hecha desde un lugar de misericordia. Artoria reflexionó y tomó nota de las palabras de Bedivere, comprendiendo vagamente su amabilidad. Ya veo, estás muy bien informado, la herida del soberano había sido mortal. Ambos lo sabían, aunque Bedivere no tenía ganas de decirlo. No podía admitirse fácilmente a sí mismo que estaba viendo morir a su rey. Lamentablemente, no se podía permitir que este momento de negación durara. Bedivere. Toma mi espada. Ignorando su angustioso cambio de expresión, continuó. Cruza este bosque y esa colina manchada de sangre, luego arroja mi espada al lago profundo más allá de esas colinas. Su Alteza, eso es. El aturdido caballero no quiso obedecer. ¿Tirar por la borda la protección de su rey? Debes irte, Bedivere, una vez que hayas cumplido mi pedido, regresa aquí y cuéntame lo que has visto. Preguntó la voz debilitada. El leal caballero cabalgó 2 veces para cumplir con su deber y 2 veces se encontró incapaz de obedecer la voluntad de su rey. Sin embargo, cada vez que informaba de su éxito, Artoria sabía que era una mentira y se limitaba a instar a Bedivere a seguir su última orden.
Finalmente, a la tercera vez, obedeció. La mano de la dama del lago se elevó de las aguas y agarró la espada, para su sorpresa. A su regreso de esta hazaña, las palabras de Bedivere resonaron por fin con la verdad. Mi rey. He arrojado tu espada y he sido testigo de la mano de la señora del lago que se eleva de las aguas para reclamarla. Está hecho. El hombre hablaba con un dolor y un lamento apenas contenidos. Con dulzura, Arturia contempló las palabras de su caballero con la misma expresión de alabanza que llevaba en la corte. Nunca fue una sonrisa. Ya veo. Siéntete orgulloso, has obedecido mis órdenes. Pasó un momento de silencio antes de que el rey de caballeros hablara una vez más. Bedivere. Mi rey. Dijo el hombre compasivo y afligido, tratando de mantener su estoicismo. Ya podía ver que los ojos de su rey estaban desenfocados. Lo siento, Bedivere. Mi sueño esta vez, será, largo. Poco a poco, los ojos del rey de los britanos se cerraron y solo quedó el silencio. Bedivere dedicó un momento a llorar la pérdida de quien conocía como Arthur Pendragon. La expresión en el rostro de su rey mostraba signos de tristeza incluso ahora. Con un susurro silencioso, se atrevió a hablar. Rezo para que recibas un nuevo y placentero sueño. Sir Bedivere recogía entonces el cuerpo de su rey y lo volvía a subir a su caballo, siguiendo las instrucciones de la dama del lago. El cuerpo del rey Arturo necesitaba ser entregado no a su pueblo dividido, sino a sus aliados entre las hadas. Despierta, Artoria, una voz suave y ligeramente inhumana se las arregló para llamar a la niña a abrir los ojos. Suave y cuidadosamente, los ojos de Arturia obedecieron y un hermoso e inmaculado cielo matutino saludó su vista. Levantando la cabeza de la suave hierba en confusión, fue recibida por un paisaje verde y florido que se extendía a través de su vista. No contaminada por la influencia del hombre, la escena tenía una belleza diferente a la que había visto jamás. El prana ambiental que sentía aquí también era positivamente inmenso en capacidad. Sus ojos viajaron hacia quien la despertó de su sueño, saludando nada menos que a la dama del lago. ¿Señora Vivian? Preguntó Artoria sorprendida. Ciertamente un lugar así no es para los vivos. ¿Por qué estás aquí? ¿Te ha quitado la vida uno de mis caballeros? Artoria se preocupó de inmediato por su benefactora, solo para que Vivian sonriera y colocara sus manos sobre los hombros de Arturia para calmarla y evitar que se levantara. No, niña, estoy bien. También te equivocas. Gracias a la vaina, sigues viviendo. Curó tus heridas lo suficiente como para que sobrevivieras hasta que tu caballero te trajera ante nosotros. Luego te trajimos aquí, a Avalon. Vivian sonrió gentil y amablemente a Artoria, sabiendo de su carga. Fuimos vagos con Bedivere en cuanto a tu destino para que no tuviera una falsa esperanza de tu regreso. ¿A quién te refieres con nosotros y nosotros? Preguntó Arturia, mirando a su alrededor con cuidado. Al menos Bedivere había sobrevivido. Eso era mejor que la mayoría de sus hombres. ¿Y Shirou? Hola. Saludos, mi rey. Ten cuidado con la mujer fría que está ahí fuera, puede que también te encarcele. La voz de Merlín resonó en una torre blanca y dorada cercana, sobre la que un letrero decía solo los inocentes pueden pasar. Arturia parpadeó, distraída de sus cavilaciones mirando hacia la torre. Vivian, sin embargo, volvió a llamar a la construcción. Silencio, bribón. Leíste el letrero y entraste por tu propia voluntad. En una sola cosa, Morgan y yo estamos de acuerdo. Tal es el precio por tu mujeriego y por herir los corazones de las doncellas. Dijo Vivian en un tono frío mientras miraba a la torre, la confundida Artoria tratando de seguirla. ¿Queréis profesaros a mí como doncellas? ¿Un hombre que tiene motivos para saberlo mejor? La respuesta juguetona de Merlín hizo que los ojos de Vivian se oscurecieran y Artoria la mirara sorprendida. Esta última llegó a comprender la razón del encarcelamiento de su mentor. Ah. Esto fue todo lo que Artoria pudo expresar al darse cuenta. Después de un momento de consideración, Vivian esbozó una sonrisa amable y peligrosa. ¿Debo inundar la torre con agua y permitir que te ahogues por un tiempo? Eso seguramente silenciaría tu grosera lengua, inquirió dulcemente, sabiendo la dama del lago que el hombre no perecería por eso. No aquí en Avalon. No. Mis documentos. Necesitamos que la ayuden. No juegues de esa manera. Dijo Merlín con urgencia, y la afirmación despertó a Artoria de sus pensamientos. ¿Ayudar a quién? Inquirió Arturia. Tú, por supuesto. Vivian volvió la cabeza hacia su nuevo huésped y le sonrió más amablemente a Artoria.
Algunos decían que las hadas eran bestias de Gaia que simplemente usaban emociones e identidades humanas como máscaras emuladas, pero el rey de los caballeros nunca fue alguien que creyera completamente esto. Los sentimientos de Vivian eran diferentes, pero no faltaban. Lo sabemos, Artoria. Te hemos estado viendo perseguir al Grial para encontrar una manera de salvar a Britannia y a su gente. Aunque sea para encontrar otro rey más adecuado para el papel. Sabemos de tu sufrimiento, y su reciente pérdida. Artoria bajó los ojos, recordando la muerte de Shirou. Luchó por mantenerse estoica. Antes de que Arturia pudiera responder, la voz en la torre volvió a sonar. Sin embargo, era grave. Artoria, digamos por un momento que podría salvarse. Eso llamó la atención de la joven de inmediato. ¿Serías capaz de esperar 1,5 años para su renacimiento, sabiendo que puede que no venga? ¿Podrías ver desde lejos cómo crecía y posiblemente se enamoraba de otra mujer? ¿Podrías esperar casi una eternidad para que su corazón se forme, y perseguir ese corazón sin cesar hasta que se enamore de ti? Artoria dudó por un momento antes de que un sollozo ahogado abandonara su cuerpo al pensarlo, dejándola incluso sorprendida. No es una cuestión de si puedo. Merlín, si existe esa posibilidad, debo hacerlo. Merlín sonrió desde el interior de su prisión. Esperar interminablemente un sueño. Ese es el peso que tendrás que soportar para estar en su abrazo una vez más. Ese esfuerzo puede incluso servirte como rey en esos años distantes también. Artoria sintió una luz lejana de esperanza más allá de la que le daba la naturaleza de esta tierra, pero luego se sintió mortificada con la misma rapidez cuando él mencionó que estaba en el abrazo de Shirou una vez más. Mirando hacia la torre, un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Sabías? ¿Te atreves a mirar? Preguntó Arturia, sin imaginar que el mago de las flores podría estar al tanto de las sesiones de intimidad de ella y Shirou para recargar el prana. Era un mujeriego, pero también un hombre más cercano a ser un padre para ella que la mayoría. Esto duplicó el golpe potencial. Por muy tentador que pueda ser para mi naturaleza fundamental, Artoria, estaría en un estado mucho peor si me hubiera atrevido. La oportunidad de decidir si debía observar nunca fue mía. El rey del pasado y del futuro miró a Vivian y le dio las gracias en silencio. Vivian sonrió con complicidad y negó con la cabeza, señalando a la persona que era la verdadera responsable. A la derecha de Artoria, a unos 10 metros de distancia, estaba sentada la figura velada y vestida de oscuro Morgan Le Fay sobre una piedra aplanada. Ella la observó con una mirada que la mayoría interpretaría como enojo, pero que Artoria reconoció como algo más cercano a la consternación. Morgan asintió con la cabeza a su hermana menor antes de reanudar el trabajo en un pergamino que tenía en las manos. Utilizaba la hechicería del agua para aplicar la tinta con precisión al pergamino y para reorganizar la tinta a su antojo para hacer correcciones o ajustes a su trabajo. Vivian se limitó a soltar una leve carcajada. Creo que cree que ya has sufrido bastante, Artoria. Al fin y al cabo, ella me ayudó a traerte aquí. Artoria sospechó, pero asintió con la cabeza a la mujer que la había odiado y saboteado a cada paso. Si Artoria fue la espada que creó Camelot, entonces Morgan fue la daga que la atacó desde las sombras. Sin embargo, esos días habían terminado, ¿no es así? La política, el territorio, el poder, ya nada de esto importaba. La venganza de Morgan fue completa y Merlín fue encarcelado. Había logrado sus objetivos. Ambas hermanas sabían que la eternidad era un tiempo muy largo para hacer la guerra cuando ya no quedaba razón para luchar. Por prudencia más que por amor, sospechaba Artoria, Morgan eligió la cortesía tranquila. Los días siguientes fueron difíciles para que Artoria se adaptara. Pasar de ser un rey en Britannia devastada por la guerra a un exilio efectivo en una tierra de paz y abundancia en el reverso del mundo significaba que había poco que hacer inicialmente. No había nadie con quien luchar, aparte de las hadas, que disfrutara de ese tipo de cosas, ni otros medios para practicar las avanzadas técnicas de su espada, ni asuntos de estado, ni deberes. Solo había una caza ocasional de bestias fantasmales, ya que la mayoría dejaba a las hadas solas en paz. Las hadas eran un pueblo que la miraba con amabilidad, su sola presencia en Avalon era prueba suficiente para ellas de que no era un peligro. Los seres más interesados en el juego y en sus propios misterios naturales tenían poca necesidad de tecnología o infraestructura. Una excepción fue la torre jardín de Avalon en la que Merlín quedó atrapado. Las hadas tendían a vivir en guaridas subterráneas o a dormir en la hierba abierta, y Artoria participaba de ambas dependiendo del estado de ánimo.
Si bien amaba la paz y la esperanza que esta tierra llevaba y transmitía en su alma, la hacía sentir innecesario. Ocioso. Superfluo. Lo peor de todo es que se sentía culpable de que Shirou no estuviera aquí para disfrutarlo con ella. Por supuesto que te sientes así, Arturia, dijo Merlín después de que ella le contara lo que pensaba sobre el asunto durante la segunda semana. Una utopía, mantenida en un estado perfectamente ideal, está estancada por definición. Aquellos que quieren corregir las fallas en la gobernanza o avanzar en sus fronteras no pueden hacerlo en un sistema sin fallas que corregir o una necesidad de expansión. De hecho, para empezar, ni siquiera hay necesidad de gobernanza. Esta es una tierra que carece de humanos normales y, por lo tanto, carece de la necesidad de un rey. ¿Por qué serías el rey antiguo y futuro si solo Avalon te satisfizo? Seguramente te irás algún día para reclamar la realeza una vez más. La expresión en el rostro de Arturia traicionaba sus pensamientos, por sutil que fuera. Había dejado esa vida a un lado. No, Merlín. Mi tiempo como rey ha llegado a su fin. La leyenda ha concluido. Ahora debo esperar a Shirou. Merlín le dedicó a la niña una sonrisa triste y negó con la cabeza. Me temo que eso no es posible. Mientras todavía respiras, eres un rey. Estarías libre de ese papel si hubieras muerto, pero eso no sucedió. Todavía, creo que ahora puedes ser un rey y seguir siendo humano debido a las lecciones que has aprendido y al amor que has sentido. Tampoco hay nada que dicte cómo y cuándo se debe reclamar ese papel. Así que, en lugar de dejarlo a un lado, explotémoslo para sus propios fines. Arturia casi se estremeció. Este hombre, pensó para sí misma. Aún así, ella sabía a qué se refería. Parecía que su regreso con la vaina del futuro había formado una nueva línea de tiempo. Como tal, existían dos vainas y las cosas estaban algo fuera de lugar. Sus únicas opciones eran guiar los eventos de tal manera que Shirou todavía existiera con la clarividencia de Merlín y la caminata de los sueños actuando como guía. No es que Merlín no aconsejara a sus limitados activos que hicieran cosas innecesarias para su propio entretenimiento también. Además, este lugar es mucho más agradable para visitar que para vivir. Para mí, Avalon es mucho más parecido a un arma que a un hogar. Merlín lo siguió, para distraer a su rey y evitar el castigo por su actitud imprudente. ¿Un arma? Preguntó Arturia mientras miraba a su alrededor de su prisión de 10 metros de radio y veía todo tipo de cofres y armarios que albergaban campos delimitados que distorsionaban el espacio. Estos maximizaron efectivamente el espacio interno de la célula hasta el punto en que era simplemente el centro de un gran complejo. Vivian le había asegurado que podía entrar y salir libremente, aunque Arturia no se considerara inocente. El interior no era algo en lo que preferiría vivir durante 15 siglos, incluso con la luz del sol y el calor. El siempre presente sentido de esperanza de Avalon también estaba aquí. Era un anatema para alguien como Merlín, que prosperaba viendo a la gente luchar con sus propias imperfecciones para forjar un camino nuevo y mejor. No había mejor camino que tener en este lugar. Era como si analizar los problemas de Arturia y guiarla en este empeño le diera algo que hacer con su eternidad. Efectivamente. ¿No puedes sentirlo en el aire? El prana aquí es tan denso que una sola respiración es suficiente para hacer que un ser humano vivo y normal explote desde el interior. Si se usara como fuente de energía o como arma, sería insuperable. Esa es una de las varias razones por las que la vaina, que es un conducto protector de ese poder, no puede ser derrotada por ninguna hechicería o magia conocida. Los ojos de Arturia bajaron. Se preguntó cómo podría traer a Shirou aquí sano y salvo si era un lugar tan mortal en el que no podía esperar sobrevivir. Merlín, sin embargo, parecía entender su pensamiento. No te preocupes, Arturia. Tengo una idea que haría que funcionara para Shirou. Su propia existencia es rara y dobla las reglas lo suficiente como para que sea posible, e incluso si lo que planeo no funciona, hay varias otras opciones. Es un misterio complicado con todo tipo de partes móviles para pinchar y pinchar hasta que lo haga bien para ti. Si bien a Arturia no le gustaba la actitud arrogante de Merlín hacia Shirou, él era su mejor esperanza en este asunto. Merlín volvió a hablar antes de que ella pudiera protestar. Te recomendaría que aproveches para dormir y descansar. No por todos tus años aquí, eso sí, pero lo suficiente para sanar de las pruebas de tu vida y acortar el tiempo que sientes que pasa. Cuando no lo estés haciendo, tal vez debería dedicar tiempo a enseñarte hechicería. Ya sea que tengas talento para ello o no, los siglos seguramente te otorgarán más misterio.
No solo será una buena distracción, sino que también podré encontrar una manera de proyectarnos fuera de Avalon de vez en cuando para influir en el mundo en una forma más ideal para ti y tu intención. Arturia no estaba segura de si cumplir con estas peticiones sería una violación de su encarcelamiento, pero había sido algo cruel atrapar a un hombre como Merlín solo aquí. Su respuesta original de la hechicería no es el camino del rey falló incluso antes de que saliera de sus labios cuando se dio cuenta de que era una súplica para liberarse de su aburrimiento. Ya sea que tuviera alguna habilidad o no, tal vez debería intentarlo. Le dedicó a su mago de la corte una sonrisa amable. Muy bien, Merlín. El entrenamiento en hechicería suena como un esfuerzo adecuado, especialmente si me permite ayudar a Britannia de vez en cuando. Artoria no tenía tantas ganas de aprender hechicería como otras posibilidades, pero tal vez podría ser de mejor utilidad para proteger a Shirou y a su gente. Merlín también esperaba poner a prueba los poderes destructivos de Arturia en varios accidentes en la estructura de la torre. Una vez que Morgan y Vivian se enteraron de que Merlín iba a enseñar a Artoria, Vivian inmediatamente eligió supervisar y Morgan tendía a observar desde lejos. Después de todo, no le serviría engañar a Artoria para que aprendiera un hechizo para dejarlo salir. Hay que interponerse entre una figura paterna y su hijo. Merlín le había dicho a la pareja, solo para que las mujeres rechazaran su petición de entrenamiento privado e insistieran en la supervisión. Lamentablemente, sus esfuerzos por poner a prueba los límites de Arturia no lograron mucho en cuanto a liberarlo a lo largo de los años. Esto se debió en parte a que no podía simplemente pedirle que usara Excalibur en la pared, pero incluso las amplias explosiones que ocurrieron mientras ella inicialmente intentaba procesar sus enormes reservas de prana en técnicas más refinadas no lograron dañar la torre lo suficiente como para liberarlo. Esto, sin embargo, no significaba que careciera de potencial para la hechicería. Sus orígenes, elementos y afinidades estaban por todas partes gracias a la intromisión de Merlín en su juventud. Ahora le servirían bien. Mientras observaba la práctica de su rey, Merlín decidió que Shirou necesitaría ayuda adicional para sobrevivir al lado de Artoria. Significaba mucho trabajo extra, pero Merlín no tenía nada más que tiempo, y sería un pequeño experimento divertido. 20 de octubre de 1986. Casi 15 siglos. Ese era el tiempo que Artoria había esperado. Su espera no había terminado, pero la regia muchacha al menos podía ver la luz al final. Estaba sentada en las hierbas de Avalon con su vaina almacenada dentro de ella como un arma conceptual. Había sido modificada durante mucho tiempo con escritura feérica adicional para su propósito final, y ella transmitió poder y voluntad a la vaina para que cumpliera con uno de sus deberes. Su concentración era intensa mientras trabajaba para llevar a cabo una parte crítica del plan que se había construido hace tantos siglos. El Avalon dentro de ella era el que Morgan Le Fay había dado en el año 537 DC, pero existía un segundo. Esta era la vaina que Shirou le había devuelto antes de su batalla con Gilgamesh y Kirei Kotomine en 2004. La presencia de dos Avalones y las acciones del grupo con ellos habían creado un nuevo mundo paralelo que se ramificaba desde 537 en lugar de un mero bucle temporal. Un mundo que había sido cuidadosamente mantenido por las maquinaciones de Merlín y sus esfuerzos mutuos para traer a Shirou a la existencia. Y ahora, se centró en el Avalon de 2004, que había sido modificado de manera similar y vinculado al suyo. Artoria no sabía por qué medios Merlín lo consiguió, pero esa vaina había sido implantada con el alma de su Shirou y colocada en el vientre de la madre de Shirou en su forma de arma conceptual. ¿El objetivo? Para implantar el alma de su difunto Shirou en el cuerpo no nacido de su contraparte, que de otro modo perecería antes de nacer en este mundo en particular, para evitar esa muerte a través de los poderes de la vaina, y permitirle vivir de nuevo. Tener la oportunidad de tener una infancia. Para, a su debido tiempo, recuperar sus recuerdos y reencontrarse con ella. La joven no sabía si era ético, pero de lo contrario el niño moriría por nacer. Merlín le aseguró que actuar de esta manera no estaba mal y simplemente salvó una vida. Si Artoria hubiera sabido que Merlín orquestó este accidente explícitamente para que Shirou no tuviera un pasado que complicara las cosas cuando regresaran sus recuerdos, estaría absolutamente furiosa con el hombre y sentiría una profunda culpa. Lo que sí sabía era que ahora existían dos Avalons que la unían a su amor. Podía sentir los latidos de su corazón, acelerados por el estrés del evento que se habría cobrado la vida del no nacido en otras circunstancias. Concentrándose, las energías curativas de Avalon le permitieron a Shirou sobrevivir al accidente automovilístico que lo habría matado junto con sus estresantes consecuencias.
Era extraño sentir la conexión con la vida en desarrollo a través de la vaina dentro de ella. Casi como si ella misma llevara esa vida. Ciertamente pareces feliz. Dijo una voz juguetona, acercándose a Artoria. El rey se fijó en el habitante más joven de Avalon. Por supuesto, 1603 no fue de ninguna manera un año reciente. El rey Isabel I sonrió, aunque el llamado rey virgen era más alborotador y promiscuo de lo que la historia jamás contaría, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer de fortuna prefería ser conocida por el nombre de Sir Francis Drake. Se habían conocido en 1588 cuando Artoria había sido convocada brevemente para ayudar en la destrucción de la Armada Española para mantener el relato de la historia de Merlín. La idea de que las acciones y la leyenda de Arturia habían hecho que el título de rey se otorgara a cualquier monarca a través del cual fluyera la autoridad para gobernar, ya fuera hombre o mujer, era a la vez extraña y agradable. Lo soy, Sir Francis. Vive. Después de todos estos años, vive. Puedo sentir los latidos de su corazón a través de Avalon dentro de mí. Artoria sonrió ampliamente sabiendo que, aunque sus personalidades chocaban, la mujer era de la familia. La casa de Tudor era descendiente de los Tudor de Penminit, que tenían vínculos con el reino de Gwynedd. Los reyes de los britanos que la sucedieron como parientes suyos a través de Gawain. Si bien la corona no siempre seguía a la sangre, tenía la costumbre de volver a aparecer. Con el tiempo, la mayor parte de la nobleza británica descendió de la sangre de su familia de una forma u otra. Cuidado, Artoria. Hablas más como una futura madre que como una novia sonrojada. El corsario tetona sonrió, la expresión en el rostro de Arturia cambió a sorpresa y un poco de mortificación. Sir Francis. Eso es tremendamente impropio. Yo, simplemente me siento aliviado de que viva, no estoy intentándolo. Francis sonrió, colocando un dedo en los labios de Artoria. Silenciar al rey de caballeros no era algo que la mayoría se hubiera atrevido a hacer, pero a su compañera monarca no parecía importarle. Eso no fue una crítica, querido. Eso fue una advertencia. Si te aferras demasiado a sus primeros años, es posible que tus sentimientos por él cambien cuando llegue el momento. Tenemos que tener cuidado de no enturbiar esas cosas con sentimientos paternos fuera de lugar. Es importante cuando se planea tomar amantes notablemente más jóvenes. No quieres que tu plan Hikaru Genji se desmorone, ¿verdad? Francisco fue franco al respecto, disfrutando de la libertad que Avalon le concedió lejos de las cargas de la corte real y la política. A pesar de su actitud despreocupada, Francis era una excelente confidente y compañera de entrenamiento. Brutal con la verdad así como con la espada y la pistola. Solo lamentaba que hubiera poco que combatir, saquear o seducir aquí. Se había mantenido lejos de Merlín, por si sentía la necesidad de hacer alguna de las tres. No sé quién es Hikaru Genji. El Grial no creyó oportuno concederme ese conocimiento. Dijo Artoria, recelosa de la referencia de la mujer. Temía que estuviera relacionado con los volúmenes de tomos cuestionables almacenados en el barco de Francis, el Golden Hind. Al principio no estaba segura de cómo se había manifestado la nave en Avalon, pero finalmente se enteró de que la mujer podía invocarla a través de su noble fantasma. No te preocupes por eso, entonces. Mi punto de vista sigue siendo claro. No críes a la persona con la que esperas casarte. Se pone extraño. Parecía casi como si Francisco hablara por experiencia, pero Artoria tuvo el tacto de no preguntar. El consejo fue acertado y eso fue suficiente. Artoria se vio obligada a evitar monitorear cada movimiento de la niña a través de su enlace, independientemente de sus deseos personales. 18 de noviembre de 1994. Ciudad de Fuyuki, Japón. 228 horas a cero. Hasta mañana, Enhou. Shirou Enhou le devolvió el saludo al compañero de clase, que todavía sostenía al gato que Shirou acababa de bajar de un árbol. El niño servicial se dirigía a su casa en el orfanato después de ayudar a dar clases particulares a otro compañero de clase, después de lo cual ayudaría con la cena. Nunca había conocido a sus padres, que habían muerto poco después del accidente automovilístico que desencadenó su nacimiento prematuro, pero no era algo que realmente supiera extrañar. Siempre había algo que hacer para evitar que explorara esos pensamientos. Las habilidades de Shirou estaban entre las cosas que conservaba de su vida anterior, sus habilidades con el arco y la espada eran bastante formidables y su habilidad en la cocina impresionante. También tenía una comprensión muy firme de su trabajo en clase, fácilmente muy por delante de donde debería estar.
Nadie entendía realmente cómo se las arregló para obtener estas habilidades, pero ya habría sido adoptado varias veces si no fuera por su cabello rojo y su apariencia no tradicional. Y la intromisión de Merlín, por supuesto. La noche ya empezaba a caer, el niño de 8 años había salido un poco más tarde de lo que le hubiera gustado. Los adultos seguían hablando de que debían estar en casa antes porque era peligroso, pero no daban más detalles sobre por qué. Si lo hubieran hecho, Shirou podría haber sospechado un poco más del hombre vestido de púrpura que se acercaba por detrás de él. Lamentablemente, no se dio cuenta ni siquiera cuando el hombre se metió una pistola paralizante en el bolsillo. A balón. Artoria se dio cuenta del estallido de dolor en la parte posterior del cuello de Shirou de inmediato, y luego de intensas puñaladas adicionales de dolor en su torso. Alarmada y temiendo por la vida del niño, fue al jardín de Avalon e irrumpió sin gracia ni decoro. Merlín. Ella empezó a exclamar, pero él ya estaba trabajando. Estaba haciendo un círculo mágico en la habitación que se parecía mucho al que Irisbiel había hecho en el cobertizo de la finca de Emilia. No era idéntico, pero su entrenamiento en hechicería le permitió ver las similitudes en la función. Lo sé, Artoria, lo sé. Esta era una posibilidad que esperaba que no sucediera. Honestamente, ese chico tuyo es un imán para los problemas. Rápido, plan de emergencia ese. La ropa está en esta bolsa y es contemporánea más o menos un cuarto de siglo, cámbiate a ella rápidamente. Artoria sintió que le metían una bolsa en los brazos y miró hacia abajo, con los ojos muy abiertos. Sin embargo, la guerrera no protestó, y rápidamente convocó el extraño y poco ideal atuendo sobre sí misma. Conociendo la inclinación de Shirou por meterse en problemas, se les ocurrieron varias contingencias de emergencia. El plan S fue una de las respuestas más serias. Teniendo en cuenta lo que el hombre estaba haciendo actualmente con la sangre de Shirou, también era bastante necesario. Ciudad de Fuyuki. Maldita sea, chico. Eres un banco de sangre andante. Supongo que solo significa que podré hacer el círculo en una sola parada en lugar de ordeñar a otra familia. No es como si pudiera ir a la ferretería local y usar pintura roja para esto, ¿sabes? Ryunosuke Uryu habló desde el callejón en el que había arrastrado a Shirou atado y amordazado, aunque el hombre cojeaba y tenía algunos daños en la ropa por su molestia. No tenía idea ni le importaba que Avalon estuviera trabajando para curar a Shirou, incluida la reposición de la sangre del niño. El asesino en serie solo sabía que podía apuñalar a Shirou de nuevo y obtener más pintura para el círculo mágico que estaba haciendo con su pie descalzo. Vamos a ver. Llenar, 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 pronunció, leyendo un antiguo tomo. Repite 4 veces, ¿o fueron 5 veces? Micrómetro, entonces tengo que destruirlo cada vez que se llena, espera, es así. Volvió a revisar el libro con escepticismo mientras Shirou se desangraba en el suelo cercano, respirando con dificultad. Llene, 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 llene. Es decir, 5 veces. Muy bien. Mirando a Shirou, quien lo miró enojado a pesar del daño a su cuerpo, el hombre sonrió. Mira bien, niño. Este demonio podría ser lo último que verás. Lo mejor es salir con una explosión, ¿verdad? Quiero decir, podrías vivir lo suficiente para que te mate en lugar de la pérdida de sangre. ¿Cuánta gente puede decir que salió de esa manera? El jovial loco se rió, Shirou no entendía lo que estaba sucediendo mientras su ira se convertía en miedo. Espera un minuto, ¿qué es eso? Preguntó Ryunosuke mientras el círculo que había hecho comenzaba a brillar. Sintiendo una sensación de ardor en el dorso de su mano, notó la aparición de marcas rojas. El círculo comenzó a crujir y brillar antes de que una ráfaga de niebla saliera corriendo, llenando el callejón. Una figura se materializó en el círculo, el ser de ojos de pez con túnica mirando al hombre que lo había convocado. Te lo pido a ti, tú que me llamas. Oh, invocador. Que me manifiestas dentro de la vasija de un taumaturgo. Te pregunto tu nombre. ¿Quién? ¿Quién eres? La criatura pareció decepcionante para Ryunosuke, quien se frotó el costado de la cabeza y comenzó a presentarse de una manera algo cansada. Soy Ryunosuke Uryu y actualmente estoy trabajando en trabajos ocasionales, mi hobby es el asesinato de todo tipo. Me gustan mucho los niños y, a veces, las mujeres jóvenes. Como el que está detrás de ti. Añadió Ryunosuke, señalando detrás de Caster. HMM. Caster se giró, mirando a la persona que estaba con él dentro del círculo mágico. Se sorprendió al ver una cara de aspecto familiar. No vio el vestido moderno ni el resplandor que miraba fijamente en su alma.
No, lo único que veía era su apariencia. Jeanne. Juana de Arco. Oh, Virgen Santa. Has venido a mí. Dijo Caster con júbilo. Él se apresuró a abrazarla, pero ella saltó fácilmente hacia atrás y corrió al lado de Shirou. Por mucho que quisiera destruir por completo a Caster en este momento, atender a su maestro era su primera prioridad. Ella se arrodilló a su nivel y verificó que se estaba curando. Avalon afortunadamente hizo su trabajo rápidamente, antes de liberarlo de sus ataduras. El niño, con sellos de mando en la mano y confusión en los ojos, vio a la mujer rubia y sonriente mostrar alivio en su rostro. La luz de la luna entró en el callejón, brillando sobre su cuerpo arrodillado y acentuando sus facciones. Llevaba botas hasta la rodilla, pantalones cortos negros, una chaqueta azul con cremallera y ribetes dorados, una bufanda azul y dorada a juego alrededor del cuello y una gorra de béisbol negra con una ramita de pelo errante que escapaba de la unión de la gorra y el ala. En su espalda tenía un reluciente bate de béisbol de metal. Incluso de un vistazo, de alguna manera podía decir que algo era diferente al respecto. Artoria sintió que el contrato entre ellos se había completado incluso sin palabras. Tal era la compatibilidad entre ellos. No te preocupes. Yo, heroína misteriosa 10, estoy ahora a tu lado, mi maestro.